Buenas tardes. A la pregunta de cuáles serían los tipos contractuales que más frecuentemente suelen celebrar las entidades estatales, o digamos dicho de otra manera, cuáles son los instrumentos jurídicos contractuales que más tráfico jurídico suelen emplearse para satisfacer necesidades de interés general por parte de las entidades públicas, pues uno diría que estadísticamente serían dos: el contrato de prestación de servicios y el contrato de suministro. Estos dos tipos contractuales son de un tráfico permanente porque, digamos, tienen mucho que ver con el desarrollo de la actividad administrativa, suplen las necesidades básicas de toda administración pública. Y hay un tercer renglón que podría considerarse el contrato de obra pública, y a la par con él entonces ya vendría el contrato de consultoría y el contrato de concesión. Paralelamente pueden existir otros tipos contractuales que suelen estar en el tráfico jurídico para satisfacer necesidades, y hablamos seguramente del contrato de arrendamiento y el contrato de fiducia pública. Si de lo que se trata es de explicar de una manera muy breve y somera la tipología de estos contratos, digamos, podríamos comenzar con el contrato de obra pública para hacer algún paralelo con el contrato de servicios, en algunas ocasiones imprecisas la escogencia del uno y del otro. Por ejemplo, cuando se trata de hacer obras de mantenimiento y reparación. Entonces, cuando son obras menores que no implican mayores implementaciones en materiales, sino pura mano de obra, suele decirse que el contrato es de prestación de servicios, dejando la duda si es realmente un contrato de prestación de servicios o un contrato de obra, porque recogiendo básicamente los elementos del contrato de obra, pues simplemente recordar que los contratos de obra son contratos que implican una ejecución material sobre un bien inmueble, una acción positiva o una actividad positiva por parte del contratista, y desde luego siempre y cuando ese bien inmueble sea propiedad de una entidad estatal o simplemente esté inmersa como una propiedad, digamos, inmueble para satisfacer necesidades de interés general. Si vemos así las cosas, pues el contrato de obra pública es un contrato que implica instalación, mantenimiento, reparación, remodelación, demolición, construcción, y entonces ahí viene la duda de si pintar el edificio es un contrato de obra o es un contrato de prestación de servicios. Si miramos, repito, los elementos, pues habríamos de considerar que el contratista ejecuta una actividad material sobre un inmueble, y bastaría ello para entender contrato de obra. Sin embargo, para algunos es más el arrendamiento de un servicio que la obra en sí misma, en tanto no va más allá de una simple labor de aseo. Ya hagamos que pintar implique limpieza, pintar implique mantenimiento. Sobre ese tema realmente hay que decir simplemente que, más allá de los textos, de las estructuras o de lo que la tipología de cada uno de sus contratos haya tenido prevista, la verdad es que en el artículo 32 de la Ley 80 y en más o menos las normas que regulan ese sistema de Ley 80, que difiere del 222, existe por parte de las entidades públicas un ingrediente de autonomía de voluntad bien importante para que entre digamos, los comités que interactúan en procura de estructurar estos contratos, definan cuál es el contrato que más conviene. Señalar entonces que mientras que la escogencia de un tipo u otro no contravenga la naturaleza o los elementos que el artículo 40 de la Ley 80 ya trae, que son elementos accidentales, elementos de la naturaleza, elementos propios de cada contrato, digamos, en esas situaciones dicotómicas que se puedan presentar, la verdad es que aquí prevalece un poco la autonomía de la voluntad, procurando en lo posible lo más conveniente para los intereses de la administración pública. Pero entonces sí señalar básicamente que el contrato de obra pública es un contrato que tiene tipología en la Ley 80 del 93 a través del artículo 32, comparativamente con el Código Civil, en los artículos 2059, 2060, 2062 en adelante. El contrato de obra no se define con más estructura y más tipo, más definición
que lo que sí trae la ley 80 y la traía el decreto 222 y también el decreto ley 150 del 76, que fue el primer estatuto de la contratación pública. Entonces digamos que ha tenido más desarrollo estructural y teórico en la ley 80 del 93, el contrato de obra pública, que como lo define el Código Civil colombiano. Frente al contrato de suministro y el contrato de prestación de servicios, habría entonces que señalar que el contrato de suministro es ante todo un contrato mercantil. Él siempre será un contrato mercantil sobre la base de que quien suministra es empresario. No puede haber un contrato de suministro con persona que no tenga la condición de empresario, sencillamente porque el suministro es ante todo un acto mercantil. El que provee bienes y servicios es un empresario que en el evento de satisfacer a través de un suministro una necesidad pública acierta o apunta a dos propósitos que son dar o hacer, es decir, cosas y servicios. En el sistema moderno del derecho mercantil, el que suministra apunta a esas estructuras comerciales como el outsourcing, digamos que son contratos del derecho mercantil, todos ellos estructurados en esas bases mercantiles, en procura de ofrecer para el que se abastece, para el que contrata, para el que tiene la necesidad del abastecimiento, un marco mucho más estructurado de bienes y servicios, y eso lo vemos en el día a día cuando, por ejemplo, ya las compras se hacen por catálogo, se hacen por internet, y entonces ya quizás no se hable tanto de una compraventa, aunque en el fondo lo que en realidad se haya ajustado fuera un contrato de compraventa, sino que se habla de un suministro. Es tan común ver, por ejemplo, por parte de las entidades estatales que adquieren una cosa singular, y en vez de adquirirlas a través de un contrato de compraventa, prefieren referirse a un suministro. Y uno la explicación que le encuentra a ese tipo de acuerdo de voluntades es con el fin de comprometer al que transfiere las cosas a que preste un servicio. Y entonces eso sí distingue naturalmente el suministro de la compraventa. Porque el que vende lo único que se obliga es a transferir el dominio, a hacer una tradición, y ahí termina la obligación. El vínculo jurídico no puede ir más allá de la tradición. ¿A qué se obliga el que vende? A entregar y a transferir el dominio, a tradir. El que suministra puede que a la vez que haga la transferencia, lo que está prestando es un servicio complementario. Sin embargo, si vamos a hacer de alguna manera una distinción estructural entre el contrato de compraventa y el contrato de suministro, pues eso sí está muy definido, que el contrato de suministro son ventas periódicas, mientras que el contrato de venta es una venta aislada. Si una entidad estatal necesita un vehículo, hace un contrato de compraventa, pero necesita un lote de vehículos, pues hace un contrato de suministro, porque entiende que es un contrato que se va perfeccionando y se va desarrollando, perfeccionando no, se va ejecutando sucesivamente con el tiempo. Pero repito, es muy común encontrar por parte de las entidades estatales utilizar el formato del suministro que no de la compraventa. Entendía en alguna ocasión, en un foro, tal vez en una clase con los estudiantes, como algún alumno planteaba un debate no, es una pregunta alrededor de una situación práctica con la entidad, ¿no? Y era que contrataron un software y entonces venía el tema de la instalación del software. El tema finalmente era que ese software lo han adquirido a través de un contrato de prestación de servicios. Y resulta que yo me ponía a pensar si era acertado realmente adquirir un software a través de un contrato de servicios. Porque le decía yo, si en el momento en que ese que instala el software y ejecuta el servicio, una vez lo instala, se lo lleva. Porque el software no es de la entidad. ¿A qué se obligó? A instalarlo. Pero ¿de quién es el equipo? ¿De quién es el software? Entonces, lo que hay es una venta, así la quiera llamar suministro.
Entonces tal vez como el suministro es un contrato que trasciende a la mera venta, entonces se ha acostumbrado a través del contrato de suministro ejecutar prestaciones periódicas en un marco muchísimo más universal y muchísimo más moderno. Digamos que el contrato de suministro es un contrato comercial, es un contrato moderno. El contrato de compraventa es un contrato tradicional, dicen los autores, es el rey de los contratos. Pero el contrato de prestación de servicios, fíjese usted, tiene unas modalidades bien distintas del contrato de suministro, porque si bien en el suministro hay bienes y servicios, pues sobra decir que en el contrato de servicios la prestación siempre será una sola y es una obligación de hacer por parte del contratista. Lo que ha sucedido con el contrato de prestación de servicios es que es un contrato que está estructurado en el artículo 32 de la Ley 80 del 93 para satisfacer actividades relacionadas con el funcionamiento de la entidad y solo en dos eventos: cuando carezca de personal suficiente o cuando requiera conocimientos especializados. Lo que ha hecho pensar y teorizar, como algunos lo han hecho, que con el correr de los años el contrato de prestación de servicios se ha convertido en el instrumento para satisfacer sin tregua la función administrativa. ¿Qué se quiere decir con ello? Que ya el hecho de que no exista personal suficiente en la planta de personal de la entidad y que haga necesario de carácter transitorio suplirla a través de un contratista de servicios, vuelven al contratista en un contratista permanente y entonces ya desnaturaliza lo que es la función del contrato de servicios como una función temporal, transitoria, y la convierte en permanente. Sabemos las consecuencias que ello trae en la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema como del Consejo de Estado, y es considerar a esos contratistas como trabajadores sobre la estructura de lo que llamamos contrato realidad. Distinta la situación cuando se requieran conocimientos especializados que la entidad pues no dispone. Aquí sí podríamos pensar que el contrato de prestación de servicios pues tiene un enfoque eminentemente transitorio, pues tiene que ver con una tarea específica. Hablamos de abogados externos que cumplen o suplen necesidades de defensa jurídica por parte de las entidades de manera puntual y transitoria para atender determinado número de procesos. El contador que presta servicios para desarrollar un balance, un acto contable en favor de la entidad, pues lo hace en periodos en los cuales hay necesidad de operar a través de las declaraciones de renta y todos los instrumentos de la DIAN. Y otros tantos que pueden ser innumerables. La situación es un poco compleja, repito, cuando el contratista de servicios entonces lo hace porque no hay personal de planta. Y aquí entonces el Consejo de Estado ha venido aplicando una teoría que ha venido desarrollándose mucho tiempo atrás, y es no considerar el debate de ese contratista como una controversia contractual, sino como una controversia laboral, en el entendido de que no se trata de discutir la nulidad del contrato, sino simplemente una reclamación vía gubernativa para que, asistido de lo que se llama el privilegio de la decisión previa, la entidad administrativa responda si reconoce o no prestaciones laborales. Como generalmente dice que no, entonces lo que viene es un debate de nulidad y restablecimiento de carácter laboral que atiende la sección segunda del Consejo de Estado. Eso es un debate ya superado, que tuvo algunas incidencias en el año tal vez 2008, con una importante sentencia de sala plena que realmente no ha sido suficientemente acogida por los magistrados del Consejo de Estado. Aquella sentencia de unificación jurisprudencial de sala plena a la cual me estoy refiriendo plantea otras cosas distintas, o sea que una persona que es contratista de servicios pues no tiene cómo pretender una reclamación laboral por prestaciones laborales o sociales, cuando el mismo artículo 32 de la Ley 80 prevé esquemáticamente y puntualmente que los contratistas de servicios no tienen derecho a cobrar prestaciones laborales. Entonces, que la jurisdicción contenciosa no puede atender esas reclamaciones sobre la base de que desconoce el precepto estructural de la Ley 80, que es que el contratista de servicios se califica porque no es un trabajador del Estado. Las vinculaciones al servicio público se dan a través de tres formas, ¿no? La situación legal y reglamentaria, que es la de los empleados públicos, la de los trabajadores oficiales por contrato de trabajo y de los contratistas de servicios. Esas son las tres. Entonces, cuando se dice que un empleado público, que un contratista de servicios se asimila a una situación legal y reglamentaria sobre la base de que está subordinado, sobre la base de que hace una prestación personal del servicio y que recibe a cambio una prestación, esa prestación se debe entender como salario toda vez que hay subordinación y dependencia. Sobre ese tema han habido innumerables sentencias e innumerables conflictos.
Es un tema, digamos, un poco polémico porque lo que empezó siendo una cuestión transitoria ha tenido tanto auge que hoy ya las entidades estatales en número considerable suelen tener hasta más contratistas que trabajadores. Y basta decirlo, por ejemplo, a nivel de defensa pública. La Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo tiene a través de defensores no empleados públicos sino contratistas. O sea, los defensores públicos están vinculados por contrato de servicios, mientras que los demás funcionarios de las entidades, digamos, usted encuentra en la personería personeros, en la fiscalía fiscales, en la procuraduría procuradores, etcétera, etcétera. Todos ellos funcionarios públicos. Usted la Defensoría del Pueblo y encuentra son contratistas. Sobre la base de que es entendido que ellos sí realmente ejecutan esa labor paralelamente con sus actividades profesionales. Y un tema que también valdría la pena analizar es la comparación que puede darse entre el contratista de servicios y el consultor, porque el contrato de consultoría suele tener los lineamientos también de un contrato de prestación de servicios. Sin embargo, también bastante se ha venido diciendo por parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado para distinguir estos dos tipos contractuales y entonces señalar como el mismo artículo 32 de la Ley 80 del 93 prevé y decir que entonces los contratistas consultores o los consultores están previstos para desarrollar gerencia de proyectos, dirección de proyectos, la viabilidad de los proyectos o para ejercer labores de interventoría. Entonces se ha dado en considerar que los consultores son personas que, si bien prestan servicios, pues de alguna manera son servicios calificados, son servicios puntualmente definidos en ese tipo estructural del artículo 32 sobre el contrato de consultoría, dejando entonces el contrato de prestación de servicios como un criterio residual, es decir, lo que no está inmerso en el contrato de consultoría es contrato de prestación de servicios. También desató alguna polémica importante por allá al interior del Consejo de Estado, por allá en los años 2008-2009, con unas aclaraciones de voto que hizo un magistrado de la sección tercera por considerar, y algunos todavía lo hacen, que el contrato de servicios, por más que se le quiera dar un carácter residual, no por ello deja de ser un criterio técnico. El contrato de servicios, igual el decreto reglamentario habla de servicios de apoyo a la gestión o servicios artísticos o servicios profesionales. Entonces ahí hay la diferencia entre los que como contratistas hacen simplemente un apoyo a la gestión, hablemos de secretarias, hablemos de personal que atiende actividades operativas, y diferente del contrato de servicios profesionales, que ese es desde luego un contrato con un nivel más técnico, más avanzado, pero son subcontratos o subcategorías, llamémoslo así, de una sola estructura tipológica que siempre se llamará y no tiene otra denominación que contrato de prestación de servicios.